Hola, qué alegría compartir este espacio con ustedes que hacen posible que Urbacer sea una empresa líder en economía circular y sostenibilidad. Y me imagino además que se sienten súper orgullosos porque Urbacer está cambiando en Colombia la forma de gestionar los residuos. Urbacer tiene un modelo que combina innovación, tecnología, educación y transformación social. Y de esa manera ha llegado a 176 municipios en Colombia y está beneficiando a más de 3 millones de personas. Pero todo esto parte de una filosofía increíble que viene dada por su director general, Humberto Rodríguez. Y es que él dice que la economía circular no es un proyecto, que es una filosofía de vida. Y de eso precisamente vamos a hablar con una invitada muy especial que tenemos, que es Ana Alejandra, nuestra directora de sostenibilidad de Urbacer. Ana, encantadísima de tenerte aquí. Bienvenida. Vivian, mil gracias. Muy afortunados nosotros de tenerte también acá en este escenario. Conversar contigo, que eres una de las personas que más representa también a la sostenibilidad en el país, que entiende sobre la sostenibilidad, que sabe cuando hablamos de sostenibilidad de qué estamos hablando y por eso me encanta conversar contigo en este espacio. Y bueno, pues la idea es que conversemos un poco también sobre circularidad, entender nuestra filosofía alrededor de la circularidad que hace parte de esa gran estrategia de sostenibilidad, entender la filosofía, como mencionas, de nuestro director Humberto Rodríguez, quien nos ha invitado a cambiar el lente también de la circularidad, a entender que más que un residuo o una basura tenemos es un recurso, a entender también cómo ha cambiado ese modelo lineal, ¿no? De producir y desechar por algo que sea producir y transformar. Entonces, pues esa es la idea de este espacio, que todos nos pongamos a tono con estos conceptos y entendamos muy bien lo que intrínsecamente vivimos en Urbacer. Además, me encanta porque muchas personas piensan que economía circular es solo reciclar. Y no, va mucho más allá y estoy segura que nos vas a contar en detalle todo lo que está haciendo Urbacer para llevar todo el tema de economía circular al siguiente nivel. Tú estabas hablando de algo muy importante, Ani, tiene que ver con esa filosofía. ¿Cómo hacen ustedes para tomar esa filosofía tan profunda, ¿no? De llevar la economía circular a las comunidades con un profundo interés en la generación de capacidades en los territorios para aterrizarla justamente en una estrategia que sea robusta, que sea tangible y que al final se pueda medir y que todo el mundo pueda dar cuenta de todo lo que ustedes están haciendo? Pues Vivi, hay algo muy importante y es que la sostenibilidad se vive en cada uno de los rincones de la organización. Y en eso considero que también somos muy afortunados. Esta es una empresa que definitivamente vive la sostenibilidad muy tangiblemente. Y esto se vive en cada uno de los procesos, como te contaba, en cómo optimizamos las rutas, cómo hacemos un proceso de contenerización, cómo vendemos a un cliente, qué le ofrecemos, cómo abordamos a las comunidades. Creo que el de estar en una organización que nos invita a vivir con mucho cuidado cada uno de los procesos, a pensar en las personas, a pensar en los recursos, a pensar en el medio ambiente, pues es en realidad una gran fortuna hablar de sostenibilidad desde ese enfoque. Y eso se nota, porque además he visto y conozco de primera mano, porque los sigo a ustedes en todas las redes sociales y porque he tenido la oportunidad también de visitarlos, y es todo lo que ustedes están comprometidos en términos de educación, no solamente con los colaboradores, sino también con las comunidades, y eso es un pilar fundamental para ese punto que acabas de tocar, y es que se viva la sostenibilidad y la economía circular al interior de la organización. Eso significa que hace parte de la cultura, que es un factor clave para que la estrategia de sostenibilidad sea exitosa. Bueno, además me encanta cómo efectivamente esa filosofía permea las operaciones, pero hay algo importantísimo que no podemos olvidar, y es que yo sé que ustedes están alineados con uno de los estándares globales más reconocidos y es la Agenda 2030. Ani, tú sabes perfectamente que la Agenda 2030 nació de esa Asamblea General de las Naciones Unidas en el que se pusieron de acuerdo 193 países para trabajar una hoja de ruta común que quedó plasmada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a partir de eso, además, se creó
la iniciativa de sostenibilidad corporativa más importante del mundo, que es Pacto Global. Hoy Pacto Global tiene más de 20.000 empresas, tiene presencia en 160 países y además los une 10 principios de trabajo que lo que buscan es justamente promover esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo supe, además, que ustedes hacen parte del comité directivo de Pacto Global que fueron elegidos para el 2024 hasta el 2028. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué significa para ustedes tener ese rol al interior de Pacto Global Colombia? Bueno, Vivi, pues hacer parte de Pacto Global primero hace que estemos incursionando en un marco global, como dices tú, en un marco donde se viven de las mejores prácticas a nivel global. Es un marco que además a través de los 10 principios hace que tengamos una gran coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Adicionalmente, hacer parte del comité ejecutivo, que creo que se volvió como en una tarea muy importante también de nuestra alta dirección, es cómo hacemos parte de ese comité ejecutivo de pacto que nos va a permitir compartir con quienes hablan en muy alto nivel de sostenibilidad en Colombia, con empresas que ya llevan años y trayectoria y demostrando pues muy buenos resultados en términos de sostenibilidad. Entonces, entrar a este comité directivo que lo hicimos el año pasado, pues definitivamente nos llenó de orgullo para poder representar no solo a Urbacer, sino a un sector donde pusimos en conversación muchísimos temas de sostenibilidad, donde pudimos también compartir buenas prácticas, donde aprendimos de los mejores. Entonces, sí es algo que cambió un poco la dinámica de manera muy positiva y bueno, hizo que nos alineáramos también mucho más con toda esta Agenda 2030, entender también que a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nosotros estamos representando, pues se hace mucho más poderoso también este eco dentro de la adhesión de Pacto Global. Y voy a refrescar un poco incluso estos objetivos. Genial. Nosotros tenemos una amplia alineación con el objetivo 8, que es el de trabajo decente. Obviamente, entendiendo que hay una cantidad de buenas prácticas a nivel laboral dentro de Urbacer que nos permite llegar a nuestros operarios, a nuestros colaboradores, a sus familias, pero incluso también a través de las tecas con nuestros recuperadores de oficio, pues también estamos permeando el objetivo 8 de trabajo decente y desarrollo económico. Hay otro objetivo también muy relevante que es el 11, que es el de ciudades sostenibles, entendiendo que nuestra operación de aseo se realiza en las ciudades y que además a través de una operación eficiente estamos promoviendo precisamente que esas ciudades pues sean cada vez más sostenibles. Y el ODS 13 de Acción por el Clima es un ODS fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra operación de disposición de nuestros parques ecológicos y tecnológicos promovemos de manera permanente también ese cuidado por la biodiversidad, ese cuidado por el medio ambiente. Y ya estoy olvidando también uno muy importante, el ODS 12, claro, que es el ODS de la economía circular. Que era de producción y consumo responsable. Claro, definitivamente, pues esa es nuestra gran visión como organización, nuestra gran visión de negocio. Entonces ese objetivo 12 también no lo hemos tatuado en nuestra mente y en nuestro corazón para poder entender cómo es que nuestra principal materia prima, que son los residuos, pues van llevando ese curso de la economía circular. Y hablaste de dos cosas, que era teca y parte que es tecnológicos, pero de eso vamos a hablar más adelantico en profundidad, ¿cierto? Quiero preguntarte una cosa, y es, ustedes ganaron 2 reconocimientos de Pacto Global por el trabajo que han hecho. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esos reconocimientos? ¿Por qué fueron? ¿Por contribución a cuáles o es? Pues mira, precisamente uno de ellos fue de Acción por el Clima en una iniciativa bellísima que tenemos en el eje cafetero, donde a través de uno de nuestros programas insignia de sostenibilidad que se llama Aulas Vivenciales, llevamos experiencias de educación y aprendizaje a 14 escuelas rurales en el Quindío, donde enseñamos a los niños y a los jóvenes sobre el cuidado de la biodiversidad a través de la construcción de estructuras para polinizadores,
entendiendo la dinámica además que tienen los insectos polinizadores en la biodiversidad. Entonces, este nos mereció un premio, un reconocimiento muy, muy importante. Y el ODS 16 también que ganamos en una práctica que tuvimos en nuestra operación en Duitama. Una operación, una práctica que muy alineada con la operación, hablando desde la gobernanza. Porque tú al principio también tocaste un tema muy importante y es nuestra interacción con las comunidades. ¿Cómo llevamos esa interacción, ese relacionamiento a un fortalecimiento comunitario muy, muy importante para que las comunidades entiendan qué hace Urbacer? A través de esos diálogos podamos concertar, podamos construir y, por supuesto, sea mucho más amable poder llegar con una operación de aseo a las comunidades. Entonces, ese proceso de gobernanza nos hizo merecedores de un reconocimiento del ODS 16. Bueno, y además eso habla maravilloso no solamente de tu liderazgo al frente de la Dirección de Sostenibilidad, sino de todo un equipo que está comprometido y trabajando por un mismo objetivo. Así que de verdad, felicitaciones por esos 2 reconocimientos de Pacto Global. Gracias, Vivi. Algo muy importante, nada de esto se hace solo. Primero, lo que tú acabas de mencionar, nuestros equipos en las regiones son los artífices de todos estos resultados. Pero lo otro fundamental son las alianzas interinstitucionales. Claro. Esto también hace parte de ese marco de Pacto Global. Así es algo esencial en la filosofía de Pacto Global y de la Agenda 2030 y es cómo construimos sociedad, comunidad, cómo construimos desarrollo sostenible aliados con el sector público, con otras empresas, con instituciones, con la misma sociedad civil, cómo permeamos mucho más para poder construir. Absolutamente de acuerdo, porque los desafíos que estamos enfrentando como humanidad son tan grandes que solo unidos podemos lograr un verdadero impacto. Hay un tema también ahí chévere que yo quisiera resaltar y es que cuando uno tiene un liderazgo absolutamente comprometido con la sostenibilidad, como es el caso de ustedes, a través del director general, pues eso permea toda la organización y hace que Urbacer tenga una cultura, un fundamento que viene desde la misma educación, ya sean temas ambientales o incluso yo hablaría, ¿por qué no?, de educación para el desarrollo sostenible con todo el trabajo que ustedes hacen también en comunidades. Y eso es fundamental para que esa estrategia se viva y pueda tener esos reconocimientos que ya sé que han venido recibiendo, porque el de Pacto Global no ha sido el único. Bueno, y hablemos un poquito de economía circular a nivel global. Uno de los grandes referentes es justamente la Fundación Ellen MacArthur. Y yo sé que ese es uno de los faros del trabajo que hace Urbacer. La fundación es experta en todos estos temas de economía circular y tiene estudios que indican que si la economía circular se lleva a gran escala, tiene la posibilidad de reducir en un 45% la emisión de gases de efecto invernadero en la producción de bienes y alimentos. ¿Eso al final qué significa? Significa unas mejores condiciones de vida para las personas porque se lograría una mitigación de esos efectos del cambio climático. Y por otro lado, la Fundación hace énfasis en la cantidad de empleos, en los millones de empleos verdes que puede generar las empresas que se dedican a estos temas de economía circular, sin contar con los billones de dólares en oportunidades económicas para futuras innovaciones o futuras startups que se dediquen a este tema. Ani, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo esos grandes principios que incluyen repensar, reparar, incluso regenerar, se viven dentro de la estrategia de Urbacer? Bueno, Vivi, efectivamente tenemos 3 pilares asociados a circularidad en Urbacer que tienen muchísimo que ver con todo el contexto que nos acabas de dar. El primero de ellos es la educación ambiental y la cultura ciudadana y cómo todos esos procesos de pedagogía, hablando sobre todo de residuos, tienen que estar inmersos en todo lo que hagamos en Urbacer, en todo, no solo desde la operación de aseo, sino todo lo que hacemos con las industrias. Entonces, ese es el primer componente. El segundo componente es, por supuesto, nuestros proyectos de aprovechamiento.
el tema de infraestructura también para hacer los procesos de aprovechamiento de materiales. Entonces acá hablamos un poco de lo que tiene que ver con las tecas, con los centros ecológicos, con todas las líneas de negocio que también están asociadas al aprovechamiento de materiales y de residuos. Y nuestro tercer componente es la regeneración ambiental. ¿Qué estamos haciendo en los parques ecológicos y tecnológicos para ello? ¿Cómo estamos educando para el cuidado de la biodiversidad? Entonces, son tres pilares que además se unen entre sí, no pueden vivir aislados, no podemos hablar de biodiversidad sin educación, no podemos hablar de aprovechamiento de materiales sin también acudir a la pedagogía, a la conciencia ciudadana. Eso es al final del día lo que hace nuestra gran alineación con la circularidad, nuestra alma de Urbacer tiene que ver necesariamente con esos tres pilares. Además tiene todo el sentido porque economía circular implica repensarnos la forma en la que vivimos. Y eso es bien complejo. Los seres humanos, para cambiar un hábito, nos tomamos un montón de tiempo. Imagínate pensar en la manera, en cambiar la forma en que consumimos, en cambiar la forma en la que compramos, en cambiar la forma en la que consumimos o incluso generamos residuos. Para eso es fundamental la educación, porque sin educación no hay transformación. Y yo lo que veo es que ustedes tienen eso claro y hace parte de la columna vertebral de la estrategia. Tú nos cuentas un poquito más y ahondemos en ese tema tan importante y es cómo la educación, no solamente en términos de sostenibilidad y economía circular para los colaboradores, sino también para las comunidades, es fundamental para ustedes. Sí, Vivi, yo creo que un propósito muy grande de una compañía como Urbacer es sembrar conciencia. Esa es una frase muy, muy relevante. Y para ello, pues tenemos una diversidad de programas. Acercarnos a la comunidad es fundamental y esto ya lo hemos demostrado. Te voy a contar algunos ejemplos muy tangibles que hemos hecho en las regiones. Por ejemplo, en el Quindío, donde solo este año hemos hecho más de 120 jornadas educativas en colegios, como te contaba un poco lo que tiene que ver con el reconocimiento que nos ganamos de Pacto Global, es cómo acercamos a los niños y a los jóvenes a estos conceptos. Y es algo que nos obsesiona de manera permanente, es un público al cual llegamos con una cantidad de iniciativas muy, muy importantes. En el Quindío también, además, hemos hecho unos acercamientos con las comunidades bastante interesantes, unos diálogos muy medidos. Solo con decirte un dato, mira, hemos comprobado que, por ejemplo, hablar de un punto crítico es un punto de acumulación de residuos que se da en determinado barrio, en determinada comunidad. Solo el acercarnos a la comunidad, conversar con ellos, hacer pedagogía, hacer acuerdos, hace que ese punto crítico permanezca 5 veces el tiempo que debe permanecer más limpio que si lo hace sin intervenir a la comunidad. Genial, ahí estás tocando dos puntos importantes. Uno, voy a retomar un poquito lo que contabas, el trabajo con los colegios, y es que a veces cuando uno hace este tipo de intervenciones educativas, uno cree que el beneficiario o el único beneficiario o el único que está adquiriendo todos esos conceptos que nosotros queremos transmitir son los estudiantes, y no. Imagínate que cada vez, eso está probadísimo, cada vez que tú educas a un niño o a un joven en estos temas, tiene también un impacto indirecto en sus familias. Así que hay un trabajo que va mucho más allá de las aulas y que también me parece fantástico que lo hagan de esa manera, porque el colegio es un gran multiplicador de ese ejercicio de educación que ustedes están haciendo. Pero además, por el otro lado, cuando tú hablas de educar esa comunidad y cómo esa comunidad ya tiene tanta conciencia que ese punto crítico permanece limpio más tiempo, tocas un tema fundamental y es el diálogo, ¿no? El diálogo con los grupos de interés y es esta comunidad cuando se siente escuchada, cuando comprende cuáles son los resultados o el impacto de actuar de una u otra forma. Si el impacto es negativo o es positivo, al final optan por apoyar esa estrategia porque ya tienen claro cómo ellos pueden contribuir a una
ciudad más bonita, una ciudad más limpia, y ahí es donde está todo ese ejercicio que ustedes hacen de ciudades sostenibles. Así que esos dos puntos son claves, y es todo lo que tiene que ver con educación y en colegios y en universidades, etcétera, siempre tiene un impacto mayor al que un impacto o unos beneficiarios indirectos, y por el otro lado el diálogo es fundamental, y sobre todo con las comunidades, para que comprendan por qué deben sumarse y cómo ellas también son protagonistas dentro de ese ejercicio a nivel de cultura ciudadana. Así es, Vivi. Mira, de hecho, tenemos unas metodologías ya instauradas. Genial. Unas metodologías para acercarnos a la comunidad, para abordar a la comunidad a través de, por ejemplo, la cartografía social. Fantástico. Sí, y es, tú convocas a la comunidad, te sientas con los líderes, con representantes, diferentes representantes de la comunidad, a entender cuáles son las dinámicas de ese territorio, a entender cuáles son sus rituales, sus costumbres, sus lugares representativos, qué hacen los niños después del colegio, cómo juegan, dónde juegan. Toda esa dinámica de territorio es tan fundamental que uno no alcanzaría a entender cómo, o sea, de primera mano uno no entendería cómo impacta esto en la operación de aseo de una compañía como Urbacer. Pero para nosotros, como es un llamado tan relevante ese diálogo, lo hacemos ya de manera cotidiana, hace parte de nuestras funciones y lo insertamos a los procesos de eficiencia operativa de la compañía. Entonces, ahí es cuando hablamos cómo esa pedagogía entra de manera muy intrínseca en los procesos de sostenibilidad y en los procesos de operaciones. Entonces, ese diálogo con la comunidad es fundamental, tan es así que también tenemos un programa especial para líderes comunitarios. Bueno, eso me encanta. Un programa hermosísimo y de bastante tradición ya en las ciudades, que se llama Guardianes Ambientales. Ajá. Por ejemplo, solo en Montería, para tomar otro ejemplo regional, tenemos cerca de 180 líderes comunitarios, wow, formados además, wow, donde les brindas herramientas para que ellos se sientan empoderados para tomar decisiones también sobre su ciudad y para cuidar a su ciudad, a cuidar sus barrios, cuidar sus comunidades, pero también cuidar a la empresa. Maravilloso. Son sensores, les hemos llamado sensores operativos, okay, porque incluso ellos nos permiten detectar alertas tempranas para la compañía. Ellos nos mandan reportes, fotos, mensajes, nos dicen, mira acá, esto está propenso a un punto de acumulación, a un punto crítico, acá están haciendo acumulación de otros sectores que no son de este barrio, otros grupos que no son de este barrio. Absolutamente empoderados. Son empoderados y son un brazo más de la compañía. Entonces, ¿cómo no integrarlos a Urbacer? ¿Cómo no integrarlos en un proceso de formación? ¿Cómo no cuidarlos también a ellos? Este programa también lo tenemos en Soacha, por ejemplo, a través de comités ambientales, donde cerca de 150 líderes comunitarios hacen parte también de nuestros procesos pedagógicos, de nuestros procesos en los colegios. Entonces, entender que la comunidad definitivamente hace parte de la sostenibilidad, hace parte de todo lo que es el componente de desarrollo social, pues es fundamental para una compañía como Urbacer, y créeme que nosotros lo tenemos inmerso y lo tenemos ya metido en el corazón. No, pero yo lo tengo clarísimo, por eso soy fan de tu empresa, y además porque generalmente la gente cuando piensa en sostenibilidad habla de temas ambientales, y cuando la gente piensa en gestión de recursos piensa en temas ambientales, pero ustedes son el ejemplo, ¿no? De ver cómo ese eje social de verdad dinamiza las comunidades, cómo ese eje social trae desarrollo, cómo ese eje social al final le aporta de manera significativa, no solamente a la estrategia, sino como tú muy bien lo decías, a esos indicadores de eficiencia. Entonces, el eje social yo siempre he pensado que es clave. Hablo mucho de la importancia de trabajar en las personas o ese papel protagónico que tienen las personas dentro de la estrategia de sostenibilidad, y yo creo que ustedes ahí tienen ejemplos por doquier como los que nos estás contando de estos guardianes ambientales, que son sensores que al final lo que se convierte son en unos agentes de cambio que están sintiendo la ciudad como propia y están diciendo yo aquí puedo jugar un papel
mucho más relevante y que genere un impacto positivo en mi comunidad, en mi territorio, y eso es supremamente valioso. Así es, Vivi. También quiero traer a colación un ejemplo muy relevante de alianzas, porque Genial. nuevamente quiero hacer énfasis en la importancia de las alianzas interinstitucionales, intersectoriales. Uno de nuestros programas también de educación, que lo mencioné hace un momento sobre aulas vivenciales, tiene que ver mucho con cómo transformamos territorios, ¿sí? Y lo llamamos así, es cómo transformamos también espacios propios de la ciudad. De nuevo, esto no lo podemos hacer solos. Tengo un ejemplo muy, muy relevante en la ciudad de Montería también, que ya comentamos sobre sus guardianes ambientales, pero desde otro enfoque que tiene que ver con el cuidado de un corredor de la ciudad tan importante como el río Sinú. Wow. Entonces, imagínate, acá nos pusimos en conversación con la alcaldía de Montería y también con la Sociedad Ornitológica de Córdoba. Okay. Y vimos un gran potencial alrededor del río Sinú, en la ronda del río Sinú, un gran potencial de educación. Dijimos, vamos a hacer un laboratorio BI. Vamos a entender cómo la dinámica también de ciudad que gira alrededor de este río Sinú lo convertimos en un corredor educativo para la ciudadanía. Y así, en unión con estas dos instituciones, hicimos una galería de arte. Wow. Una galería de aves, hermosísimo, donde instalamos 28 tótems con las aves representativas de la región. Qué maravilla, porque además eso genera conciencia sobre la biodiversidad que tiene el territorio. ¿Y cuánto tiempo estuvo la galería ahí disponible para la ciudadanía? ¿Es permanente? Es permanente. Oh, wow. Es permanente. Es un lugar ya concurrido de la ciudad, es un lugar concurrido de los colegios, donde mostramos a través de los tótems cerca de 20, 30 especies muy representativas de la región, donde ya se convierte como en un punto turístico de la ciudad. Entonces, para darnos cuenta cómo estos procesos educativos también ya se mimetizan en la propia dinámica de la ciudad. Parte de la ciudad. Parte de la un ciudad. punto de visita obligado Totalmente. en Montería, ir a ver la galería de arte que instaló Urbacer. Bueno, lo tendré en cuenta para mi próxima visita a esa ciudad. ¡Qué maravilla! Claro, completamente invitada, Vivi, a vivir estas experiencias, porque lo que queremos hacer acá es entender que la educación también se nos sale de las aulas, Claro. y la vivimos en la dinámica de la ciudad. Bueno, no, súper, me encanta, y aquí nos podríamos quedar hablando de educación las dos, porque a mí el tema me apasiona y ustedes están haciendo un trabajo increíble, pero también quiero que nos hables un poquito de la Azteca. ¿Qué es eso? Porque eso ya hace parte como del segundo pilar, ¿cierto? Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de las famosas tiendas ecológicas? Bueno, Vivi, te voy a contar sobre las tiendas, las tecas. Las tecas son las tiendas ecológicas ambientales de Urbacer, que son un proyecto muy, muy poderoso, muy potente, porque estamos hablando de tiendas de acopio de material. Sin embargo, no es solo eso, no paramos solo en el acopio. Las tecas son verdaderos proyectos de dignificación. Eso me encanta. Es súper, súper. ¿De los recuperadores? Claro que sí. Ah, ok. Acá estamos hablando de recuperadores de oficio, donde nuestra gran meta, por ejemplo, este año es atender alrededor de 2.000 recuperadores de oficio, donde ellos llegan con su material, llegan a vendernos su material y llegan a un lugar donde encuentran condiciones completamente dignas para recibir ese material, que eso no es lo acostumbrado. Es raro que yo esté diciendo esto para cualquier persona. Sin embargo, lo que se acostumbra a ver en un lugar donde ellos venden el material es un lugar sucio, desorden, donde no les ofrecen un trato amable, donde no hay unas condiciones dignas para recibirlos, donde para uno, como te digo, es normal entrar a un almacén y que lo reciban bien. Para ellos no. Entonces, nosotros hemos adecuado unos sitios donde hemos realizado un acoplamiento también de recepción,
de unas transacciones transparentes, un lugar donde pesamos su material y ellos pueden ver la báscula y encontrar cuánto pesa su material, donde les entregamos una factura por esa transacción, donde ellos pueden entrar al baño, tomar café, donde si van acompañados de su animal de compañía o su mascota, el animalito también puede encontrar agua, comida. Eso es bien común, ¿no? Que ellos siempre andan con sus perritos. Claro que sí. De hecho, mira que también un valor muy interesante de nuestras tecas son los tecapuntos. Ok. Los recuperadores llegan, entregan su material, nos venden su material, pero también por aquellos que son recurrentes y son fieles, digamos, a la tienda, pues van sumando puntos. Es un programa de fidelización. Es un programa de fidelización y dentro de ese programa de fidelización, uno de los productos a los que pueden acceder es también comida para sus animalitos, pero también mercados o productos para ellos, productos de protección, incluso para sus elementos de trabajo. Bueno, digamos, es un portafolio de elementos y de servicios también muy adecuados para ellos. Adicional, Vivi, también en Las Tecas tenemos un programa de bienestar social, un programa que acompaña el bienestar propio del recuperador, donde ofrecemos, por ejemplo, jornadas de bienestar visual, jornadas de odontología, tenemos también procesos de formación técnica para ellos, bancarización, un programa que además está armado con los pilares básicos de la dignificación de un ser humano, el reconocimiento, ¿sí? Hacer parte de algo, la inclusión. Bellísimo. Es completamente relevante y hemos encontrado que el tema de economía circular no es solo de impacto ambiental, necesariamente tiene que tener un componente social para que sea un programa integral, un programa que promueva el desarrollo no solo ambiental, sino también socioeconómico de nuestras comunidades. Y en eso, Vivi, este tema de las tecas es un proyecto hecho con el corazón de la compañía. No, que me encanta desde todos los puntos de vista. Primero porque ustedes tomaron una actividad que generalmente es transaccional, venga, le compro, a una actividad en la que muestran lo que significan para ustedes todas esas personas que le llevan esos residuos o todos esos diferentes materiales, ¿no? Y que no se fijan exclusivamente en que usted me trajo tanto peso y le vamos a pagar esto, sino cómo mejorarle la vida a ese recuperador. De verdad que es absolutamente inspirador ese programa en la Teca. Sí. Y ya me muero porque me cuentes sobre los centros ecológicos, o sea, que también tienen que ser otro nivel, ¿no? Claro, bueno, claro que sí. Bueno, para cerrarte también el tema de las tecas, porque hay unas Hay metas más, hay más importantes cosas de los asociadas. Ok. Claro, entonces nosotros tenemos una meta muy importante y es poder tener 11 tecas en el país, en las ciudades donde tenemos operación, acercar también estos lugares a la comunidad, porque te cuento, Vivi, que no solo los recuperadores pueden ir a vender su material, cualquier persona de la comunidad puede ir a vender material y conseguirse unos pesitos adicionales. que no le caen mal. Claro, por supuesto, los niños, las mamás, o sea, las familias pueden ir a vender sus materiales. Acá lo importante es que la comunidad entienda ese concepto de valorización del material, ¿sí? Este año nomás vamos a cerrar con 30.000 toneladas de material recogido en las tecas. Genial. Y si alguien quiere saber exactamente dónde quedan las tecas, puede ir, me imagino, a la página web de ustedes y decir, ay, en mi ciudad hay una teca, yo voy a llevar, que hice una mudanza, tengo un montón de material, de cajas de cartón, etcétera, y me uno con, no sé, con otras personas del edificio y nos encargamos de llevarlo. Qué buena idea. Genial. Hoy en día tenemos 2 tecas, 2 en Soacha y una en Tunja, pero como te digo, pues nuestra meta es ampliar ese alcance para que precisamente más personas de la ciudadanía puedan acceder. Y de allí, digamos que este proyecto que es tan comunitario y tan social, pasamos a un proyecto que es netamente industrial, Claro. donde también llevamos toda esa pedagogía, pero a las industrias, Ok. ¿sí? Que son los centros ecológicos industriales, Claro. los famosos 6.
donde, pues, por supuesto, nosotros estamos realizando todo el encadenamiento productivo a través de la disposición de los residuos aprovechables de las industrias, llevarlos y acopiarlos en unas bodegas grandísimas, en unas bodegas donde toda la instalación está preparada para recibir los materiales, para organizarlos, para acopiarlos muy bien y poderlos vender a la industria transformadora. Entonces, allí tenemos pues unas metas mucho más ambiciosas de poder recoger este material, de poder procesarlo y venderlo, y poder pues ser un gran eslabón en la cadena industrial de Colombia. Hoy en día tenemos unos centros de acopio que no solo están en los lugares donde tenemos operación, también tenemos centros en lugares muy estratégicos del país donde hay gran industria y donde sabemos que pues el material puede ser fácilmente recogido, porque además Vivi, todo esto tiene unos grandes retos logísticos, claro, ¿sí? Para uno poder entender dónde está el material, cómo lo llevo hasta los centros ecológicos, que no sean unas distancias pues exorbitantes también, que sea costo efectivo tanto para la industria como para Urbacer. Sin embargo, poder acompañar a las industrias en esta misión, pues es realmente lo interesante del asunto. Es decir, que podríamos hablar que es un puente entre el reciclaje y la industria, ¿no? Es decir, donde lo que hacemos es coger esos recursos y darles valor, o Claro. coger esos residuos más bien y convertirlos en recursos. Así ¿Cómo es. sería la cosa? Pues mira, en últimas es donde la circularidad se hace realidad. Claro. ¿Sí? Que ahí uno dice, bueno, pues el eslogan es ese. Claro que el eslogan es ese, pero en este tipo de proyectos es donde vemos que esa circularidad se hace realidad. Y además, Vivi, pues también generamos empleo, también estamos llevando pues progreso a las regiones y estamos definitivamente acompañando a las industrias que muchas veces pues se encartan con esos materiales. Por supuesto. No saben qué hacer con ellos. Nosotros en cualquier tipo de material vamos a asesorarlos, vamos a acompañarlos y vamos a estar allí presentes para poder volver a introducir estos materiales a la cadena de transformación productiva del país. Ok. Bueno, Ani, nos faltan los parques ecológicos y tecnológicos, ¿cierto? ¿Cómo los describirías tú? Pero sobre todo quisiera saber cuál es el impacto que tienen estos parques en el territorio, porque he oído cosas maravillosas. Bueno, Vi, pues te cuento. Los parques tecnológicos, ecológicos y tecnológicos hacen parte del tercer pilar fundamental para Urbacer. Ese pilar que tiene que ver con la regeneración, con ese concepto de cómo dejo este lugar mejor a como estaba. Sí, claro. Sí, y son lugares realmente maravillosos. Te voy a contar un poquito y esto tiene que ver es con los horizontales. Digamos que en general el concepto que tenemos de los representarios Es terrible, es un sitio lleno de basura, porque la gente se refiere a lo que recibo como basura, que huele feo, que ojalá no pasar por ahí. Ese es como el imaginario común que tenemos todos de los de rellenos sanitarios. exactamente. Y pues en Colombia no ha sido la excepción. Son lugares que están muy mal marcados, con muy malas prácticas ambientales, sociales incluso, de ser muy malos vecinos. Pero hay empresas como va a ser que pues precisamente quieren marcar la diferencia y va a ser de estos lugares, pues lugares que rectifiquen ese lugar de manera ecológica y de manera social. Por eso le hemos llamado ya hoy en día parques ecológicos y tecnológicos, pero porque también tienen de manera intrínseca procesos que han hecho que los han hecho merecedores de ese nombre. No solo es un cambio de concepto, sino también me imagino que tiene mucho que ver con tecnología y con innovación y con poner a la naturaleza en el centro, si te estoy entendiendo bien. Exactamente. Hoy en día tenemos 4 parques ubicados en el Quindío, tenemos en Popayán también, tenemos en Caucasia otro parque y el Tunja. Sabemos pues que estamos recibiendo más de 600.000 toneladas al año en cerca de 175 municipios
del país disponen sus residuos allí, son lugares, pero como tú lo dices, entonces vamos a tomar, digamos, vamos a desmenuzar ese no. Entonces, cuando hablamos de un parque tecnológico, estamos hablando de un lugar donde estamos utilizando tecnología de punta para procesar precisamente estos residuos, para investigar cada día más, pues, qué hacemos alrededor de los residuos para poderlos aprovechar en un ciclo de economía circular, ya cuando llegan a un ciclo de disposición, ¿no? Acá no estamos hablando de nuestro pilar 2 de aprovechamiento previo a la disposición. Acá le estamos hablando es el residuo llegó al relleno, ¿qué vamos a hacer con él? Y también, por ejemplo, el tema de los lixiviados. Los lixiviados son pues este líquido que resultante, cuando llueve mucho, por ejemplo, estos líquidos que salen de las basuras Son los que generan el mal olor. claro, y son muy contaminantes. Entonces también como a través de tecnología en Biobacer estamos convirtiendo estos líquidos a través de procesos de osmosis inversa, por ejemplo, que es una tecnología de punta, poder llevar estos lixiviados a serina, a agua, que incluso puede revertirse en las que va a salir ahí. ¡Wow! Entonces, es un proceso completísimo de economía circular ahí. Ahí nuevamente está Así que tiene el cuidado de llevarlo nuevamente a la fuente en condiciones aptas para esa fuente. Así es, la técnica, pues exactamente, pero esa es la procura de cuidado también que tenemos con, y lo pasé por el tetas. Hay otro proceso también en eso acá, es que tres kikonitas, es la teletecnología, el social también, porque de nuevo no dejamos de lado lo social, no dejamos de lado trabajar con las comunidades, no dejamos de lado ser buenos vecinos. Tenemos un programa que se llama Urbacer Volvidecí, donde trabajamos con comunidades aledañas, veredas aledañas, en el realito el caso, por ejemplo, de Tunja, donde tenemos a la vereda Pirgua, a la comunidad de Becatá, donde también, de nuevo, los diálogos, los acuerdos, entender las dinámicas de las comunidades para invitarlas incluso a nuestros espacios, decirles, no solo no estoy acá presente, sino venga, conozcan, haga parte de ese ecosistema, haga parte de este proceso productivo. Tenemos proyectos comunitarios también alrededor de los parques para integrar a las comunidades a esta dinámica del Royen. Invitamos a una cantidad de visitantes de las ciudades, más de 5.000 personas, al año visitan nuestros parques ecológicos. De nuevo, en procesos de pedagogía, en procesos de educación, para que vean los residuos que pasan también, los concientícese de eso. Sí, o sea, también funciona como unas aulas vivas. Son totalmente aulas vivenciales también para nosotros y para la ciudadanía. Y por último está ese componente coloso. Y es que también son nuestros espacios de biodiversidad. Te cuento que tenemos mapeado en 116 hectáreas que componen nuestros parques ecológicos. Tenemos mapeado cuál es la flora y la fauna que áreas para eliges y cuál es el cuidado que te se pinte. Procuramos hacer siembras que sean nativos, o sea, pues, para criar además ecosistemas de ecosistema prenativo. O una fauna que está en clara extinción, incluso. Más de 100 especies que los piso también en los corredores apietales, anfibios, reptiles, mamíferos, en la hay monos, pumas, una cantidad de riqueza de biodiversidad, que esa es la idea, que nuestros espacios sean armónicos, que interrumpamos lo mínimo posible que esa dinámica social, ambiental y tan rica en biodiversidad de estos municipios. Pero yo creo que esta parte va a llamar muchísimo la atención porque ¿quién pasa a imaginarse un relleno sanitario que todo lo tenemos así como una imagen no tan agradable a un parque ecológico donde no solamente tienen identificada la flora y la fauna, sino que los cuida? Y que además convirtieron eso en una aula vivencial. Es como que hay que ir a conocer un parque tecnológico. ¿Cuándo me vas a invitar, Ana, a uno de tus parques? Porque de verdad que me muero por ver todos estos proyectos en acción.
Me imagino la comunidad lo feliz que debe estar de tener a un buen vecino, si bien está gestionando los residuos, pero además cómo retribuyen a la comunidad a través de todos esos programas que ustedes tienen. Sí, es un reto, pero claro, son desafíos permanentes. Uno pensaría, ¿nadie quiere ser un vecino en Cayano Santario? Pero bueno, digamos que partiendo de ese principio, ¿qué hace Opacet también en ese sentido y cómo armoniza esos espacios, cómo armoniza la convivencia con las comunidades, el cómo los invitamos al diálogo permanente, a que les cuenten qué les incomoda? Y es que eso es completamente válido porque no estamos diciendo o partiendo del principio de que todo lo vamos a hacer perfecto. Sabemos que hay situaciones incómodas, pero ¿cómo los integramos en la mesa y diálogos a que nos cuente qué les incomoda para poder hacer algo? Y no, siempre tiene que ser proactivo el de formación progresiva. No solo válido, sino valioso, porque en ese ejercicio de escucha es donde se identifican esas oportunidades de mejora y que al final hacer parte activa a la comunidad de todas esas oportunidades de mejora es fundamental. Y sí, Vivi, y es algo que está, te digo, también en el Operación Espace inmerso en lo va a ser en su propósito de circularidad, de sostenibilidad y regeneración abierta, que es nuestro pila presa. Bueno, no, pues felicitaciones. Yo quedo encantada con cada uno de los pilares que me has contado. También entiendo que hay un componente importantísimo de innovación en todo esto, ¿no? Me has hablado de tecnología de punta, me has hablado del eje social. En temas de innovación, ¿hay algún tema en particular que quisieran presentar? pues sí, estamos investigando muchísimo en lo que te comentaba, con qué se deriva de los residuos. ¿Qué podemos hacer con los residuos una vez que llegan a relleno? ¿Qué podemos hacer con los residuos para también apalancar las metas o los procesos de descarbonización industrial? Genial, ¿sí? Porque acá sabemos que el trazo industrial del país y el global, digamos, hay unas metas muy ambiciosas de descarbonización. Cada día hay, pues, mucho más innovación asociada a cómo las grandes industrias pues reducen su consumo de combustibles fósiles y de allí también pues creo que tenemos papel fundamental entendido que no está en la clima son los residuos, que entonces hemos avanzado en investigaciones muy importantes alrededor del CRR, que es el combustible derivado de residuos, y también con industrias bastante potentes del país que están muy interesadas en que ese combustible derivado de residuos se convierta en el combustible que active sus procesos industriales, poder reducir así el combustible fósil, poder avanzar en las metas de descarbonización de las compañías y definitivamente que una empresa como Urbacer pues se veía completamente clave también en esos procesos tan relevantes a nivel global. Mejor dicho, tecnología, innovación, gente, son tres componentes fundamentales y que además los veo absolutamente transversalizados en la estrategia, ¿cierto? Sí. Pero Ani, hemos hablado de diferentes ciudades, de proyectos, de innovación, de tecnología. Bueno, todo eso quiere algo en común. Y es la gente, ¿no? Los colaboradores, los territorios, los guardianes, los niños, los jóvenes. Y hay una cosa que nunca me cansaré de decir y que me encanta volver a hacer, y es que toda la cultura organizacional de ustedes está enfocada en el bienestar de las personas, en el bienestar de los colaboradores. Yo creo profundamente, además, que cuando el propósito se vuelve personal, la cultura se vuelve imparable. Y gracias a eso se dan esos resultados maravillosos que ustedes están obteniendo hoy. Si yo te preguntara en una palabra, ¿cómo describirías tú al equipo del Bacet? ¿Qué me dirías? Vivi, yo creo que está clarísimo. Y es el compromiso. Definitivamente todas las personas de esta fibernatón, una pasión increíble. Y cuando tú hablas de personas, claro, ¿cómo no pensar por ir de nuestros operarios que madrugan el día todas las mañanas
para recoger los residuos de las casas, los residuos que había dado otras personas, ¿sí? ¿Cómo no hablar de compromiso, de derechos? O de las personas que están en los centros ecológicos, separando el material, de nuestros equipos también que están haciendo esa gestión social en las calles, y desde el área de servicio al cliente, nuestras áreas administrativas. O sea, creo que cada uno de nosotros trabaja con un compromiso y una pasión increíble, como dices tú, con un propósito muy grande, y es simplemente dejar este lugar más habitable. Pensar en dejar mejor planeta desde el punto de vista ambiental y social. Dejar cada día menos basura de Teazcal, menos basura de todos. Bueno, y además que ustedes siempre se están planteando como el siguiente nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, en temas de regeneración y, por supuesto, el siguiente nivel, cuando hablamos de economía circular, lo llevan al siguiente nivel. Yo creo que una de las cosas fundamentales acá también tiene que ver con la coherencia. Y es que cuando se trabaja con coherencia, los valores, los proyectos, comienzan a verse esos resultados. Pero no solamente resultados al interior de la organización, con cumplimiento, que estoy segura que va muy bien en cumplimiento de las metas, los KPIs, etcétera, etcétera, sino que los demás comienzan a verlos como referentes. Y ustedes han ganado ya muchísimos premios. Hablamos de los 2 reconocimientos de Pacto Global al inicio, pero también sé que se ganaron el premio Portafolio, el premio Camacol, el premio Andesco. Entonces no es solo un reconocimiento, sino ya es toda la comunidad empresarial viendo el Urbacer como referente en todos estos temas, y creo que es absolutamente merecido. Ari, ¿tú cómo te sientes de trabajar en una empresa que trabaja con tanta pasión, con tanto compromiso, que tiene como eje la educación, que tiene como eje el bienestar, ese eje social tan importante, y que haga parte del peor del negocio, y que eso además ya lo estén comenzando a notar en toda la comunidad empresarial? Y pues es muy satisfactorio porque tú lo has dicho, y es la coherencia. Y de nuevo acá yo no, cuando hablo de coherencia no hablo de perfección, hablo de ese paso a paso de ir evidenciando ese compromiso social, ese compromiso ambiental, de ir evidenciando a través de la preocupación por la innovación, por la tecnología, cómo vamos encontrando soluciones en todas las problemáticas que se derivan de un tema como los residuos a nivel global. Es un encuentro que lleva su tiempo, pero que definitivamente sí demuestra muchísima coherencia. Y algo muy importante de Vivi es que nos invita también cada día a mejorar. Sí. Los premios son muy satisfactorios, los premios nos llenan el alma, el corazón, y ya me elevo también. Sin embargo, precisamente nos invita a mejorar, a dar el siguiente paso. Bueno, ya hemos conseguido cosas muy importantes para la empresa, pero también para las comunidades, también para el país, porque los premios al final del día son de hecho, entonces no son de la empresa, se construye, son de los aliados, son el resultado de esos procesos de alianza, esos procesos institucionales, esos procesos comunitarios, y esos procesos ecológicos, ¿sí? Entonces, más que agradecidos con él. Sin embargo, nos invitan a mejorar. Y es que los que trabajamos en sostenibilidad sabemos que esto no es un fin. Así es, ¿cierto? Esto es un camino. Todo el tiempo uno se está repensando cómo lo puedo hacer mejor, cómo genero un mayor impacto positivo, cómo mitigo los posibles impactos negativos. Y es una ruta, ¿no? De nunca acabar, que siempre nos estamos repensando. Yo realmente estoy muy emocionada. Quiero dar de las gracias por inspirarnos con todas las iniciativas, con esa estrategia va a ser tan sólida, que uno nos muestra que hay empresas en Colombia que son referentes y que lo están haciendo muy, muy bien. Ani, con todo lo que me has dicho, yo solo puedo decir que la economía circular no es solo un modelo de negocio, es una forma de cuidar la vida, los colaboradores, las comunidades y el planeta. De verdad, muchísimas gracias por inspirarnos con esta conversación. Vivi, gracias a ti.
Gracias a ti por interesar también en conocer esta historia que va a ser, este compromiso que va a ser, que además para este cierre tan magnífico, pues lo único que quiero decir es mil gracias a todos nuestros colaboradores, mil gracias a cada una de esas áreas que procuran hacer las cosas con el mayor impacto posible, no solo por las personas, sino por el planeta, por esas áreas y esas personas que se levantan todos los días con este gran propósito alineado con una compañía y con una visión también de nuestra alta dirección de tener un planeta radiante. Entonces, Tíbicos, muchísimas gracias a ti y gracias por estar acá presente y esperamos pues verte nuevamente. ¿Y qué tal si alguien tiene una pregunta? En ese caso, ¿podrían escribirte si alguno de nuestras colaboradores o alguien de los que nos está escuchando podría hacerles una pregunta sobre alguno de los temas que hablamos hoy? Claro que sí. Podemos profundizar en la conversación que queramos al respecto. Mi correo es ana.jimenez@basecu.co y también nuestras áreas de sostenibilidad en las diferentes regiones pues muy dispuestas a la pregunta que quieran y a lo que quiera que conversemos. Bueno, y con esto damos por terminado nuestra conversación de hoy, pero esta no va a ser la única. Nos vemos en el 2026.